El peso mexicano se ha devaluado un 24% desde abril de este año y un 19.5% desde el pasado 3 de junio. Vamos a analizarlo juntos, así es que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean como siempre bienvenidos a este nuevo video en su canal de Smart Money, el dinero que trabaja por ti. Y bien, el día de hoy nos salimos un poquito de lo habitual en este canal porque vamos a hablar de un par de Forex y vamos a ver cómo afecta tanto el análisis técnico como el análisis fundamental dentro de cualquier activo financiero. Bien, tenemos en pantalla lo que es el par dólar estadounidense contra peso mexicano. Y es un camino muy interesante que podemos acompañar. Básicamente, empecemos desde la parte alta, ocurrió la situación sanitaria global y llegamos a 25 pesos por dólar. ¿Esto se debía a alguna buena o mala práctica por parte de México? La respuesta es que no. Fue la consecuencia de una catástrofe global, donde escenarios similares sufrieron otros pares de Forex, como por ejemplo el real brasileño. Después de esta fuerte subida, claramente el precio viene y comienza a descender. Tenemos aquí algunas señales técnicas interesantes que nos anticipaban este movimiento, donde poco a poco el precio vino cayendo. Por ejemplo, en este caso tenemos a nivel técnico claramente un rompimiento de un triángulo. Vamos aquí a graficar el triángulo para acompañar que este video sea muy educativo y podamos ver de manera clara absolutamente todo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces la parte inferior del triángulo y por aquí arriba evidentemente tendremos la parte superior. Si bien este triángulo es como tal una consolidación y normalmente dentro del chartismo convencional lo podemos encontrar también bajo el nombre de banderín de continuación, la verdad es que este tipo de figuras dependen muchísimo de hacia dónde rompan para ver cuál va a ser su camino siguiente. En este caso el triángulo viene y rompe la parte baja llevando el precio prácticamente de 25 pesos a 23,50. A partir de ese momento viene una apreciación del peso con respecto al dólar, donde vemos cómo va ganando terreno, llegando a niveles de 21, rebotando a niveles de 23 y con esto comenzando a desarrollar una estructura claramente bajista. Toda esta caída continúa. De hecho, aquí, donde parecía que el precio podía comenzar a despegar por allá de noviembre 21, cotizando cerca de los 22 pesos, también tenemos ciertas señales técnicas que nos hablan de rechazo institucional, como en este caso son estas mechas largas a la parte alta. Después de esto continúa el camino bajista del dólar con respecto al peso y vemos como el peso llega a cotizar incluso en niveles de 16,20, lo cual fue una apreciación histórica, también una ganancia muy importante del peso con respecto al dólar. Pero, ¿cuál era el problema de este movimiento? Que si bien había ciertos factores que tenían que ver con el manejo interno de México, no se justificaba como tal un movimiento tan brusco a la parte baja. Si hacemos una pausa y vemos la parte de Price Action, podemos encontrar del lado izquierdo evidentemente una zona histórica de demanda, la cual tenía alto nivel de probabilidad de ser respetada a estos niveles. ¿Y qué es lo que pasó? El precio llega, saca la liquidez de esa demanda histórica, saca la liquidez de estos bajos iguales y a partir de ese momento
el mercado empieza a subir con muchísima fuerza. ¿Qué factores nos ayudan a identificar los posibles movimientos del mercado? Bien, dentro de los activos financieros podemos apoyarnos de dos herramientas para analizar los gráficos. Es el llamado chartismo, análisis técnico, price action, en sí todo lo que podemos estudiar y analizar a partir del gráfico. Como análisis técnico, que teníamos en este punto, teníamos liquidez, teníamos claramente una estructura bajista, la cual acompañaba al movimiento del mercado. ¿Qué pasó el pasado día 10 de junio? Bien, la estructura principal se vio quebrantada y cambiamos de una estructura bajista a una estructura alcista. Pero desde el pasado 15 de abril teníamos ya un rompimiento interno de estas estructuras. Con estas señales podíamos sospechar que estábamos muy cerca a que el mercado viniera y diera un giro en su movimiento y comenzáramos a ver cuando menos un rebote de esta cotización. Todo esto ha sido a nivel técnico y como puedes ver, la primer señal fuerte de este cambio se nos presentó el pasado día 15 de abril, antes de los eventos fundamentales importantes que hubo en México. Ahora vamos a platicar un poco sobre la otra herramienta que tenemos para analizar cualquier activo financiero. En este caso vamos a hablar un poco del análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Básicamente, el análisis fundamental son aquellos factores externos y que no están en el gráfico que implican directamente la cotización de cualquier activo. Por ejemplo, en el caso de las acciones, que una acción suba o caiga depende de qué tan fuerte esté su mercado en ese momento, de sus productos, el desarrollo de los mismos, de sus estados financieros, de sus ventas, de sus compras, de sus márgenes de ganancia, de sus utilidades, de sus proyecciones, etcétera. Todo esto le va dando certeza al inversionista para definir si comprar o no esa acción. En el caso de los mercados de Forex, el análisis fundamental está ligado 100% a lo que ocurra dentro del país al cual pertenece ese par en cuestión. En este caso, el peso mexicano evidentemente pertenece a lo que ocurre en México. Y si bien aquí es un tema que tengo que tomar con pinzas, dado que YouTube tiene algunos temas que prefiere no sean tratados dentro de la plataforma, y que por esa razón no puedo ser tan explícito en lo que les estoy comentando, vamos a tratar de abarcarlo de manera más general. Ocurre que en México, en este preciso momento, se está definiendo si procede o no una reforma. El nerviosismo que ha causado esta posible reforma ha hecho que los capitales de México prefieran salir, prefieran no invertir y que el peso sea duramente castigado porque se considera que no se cuentan con las suficientes garantías para llevar a cabo inversiones dentro del país. Si bien es cierto que el movimiento alcista comenzó en abril, también es cierto que a partir del día 3 de junio, como lo podemos ver aquí en el gráfico, ojito aquí con la fecha, a partir del día 3 de junio, todo este nerviosismo incrementó
y la cotización desde ese momento no ha terminado de subir. Desde aquella fecha, el precio ha perdido aproximadamente un 19%, considerando los máximos, 19.5% de su poder adquisitivo con respecto al dólar estadounidense. Esto evidentemente no es coincidencia, sino que responde a esa falta de confianza, ese nerviosismo que hoy por hoy se puede ver en los mercados financieros, sobre todo los relacionados con México. Y aquí hay dos posturas. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Personalmente tengo una postura muy definida, la cual no te voy a compartir aquí porque quiero evitar herir sensibilidades de un lado o del otro. Pero lo que importa que al final del día es cómo toman este tipo de noticias los mercados financieros. Claramente vemos cómo los inversionistas, los capitalistas, simple y sencillamente no están interesados en llevar a cabo en este momento inversiones en México, y eso hace que se pierda la confianza y que el precio comience a subir. Ahora, ¿cómo afecta todo esto en el día a día? Evidentemente va a haber más inflación, los precios de los bienes y servicios van a incrementarse, y eso incluye claramente la canasta básica. Así es que bueno, por este momento podemos ver cómo funciona el análisis técnico y el análisis fundamental dentro de un activo financiero cualquiera, porque esto pasa y se replica en absolutamente todos. Y llegando a este punto, me recuerda un poco el escenario que hemos platicado varias veces con respecto a DOT. Como te comentaba en aquellos videos, en DOT podemos estar viendo también un cambio estructural, un retroceso y a partir de aquí potencialmente un nuevo impulso alcista. Pero el escenario que a mí me daría más confianza para llevar a cabo una inversión más importante de capital es, sin lugar a dudas, que el precio sacara liquidez allá en DOT, y después de sacar esa liquidez esperaría ver un movimiento similar a lo que ha ocurrido aquí. Pero evidentemente el rebote de DOT no va a ser de un 10 o un 20% como ha pasado con el peso mexicano, que si consideramos que es la moneda de un país, sí, claro que es un movimiento preocupante, pero las criptomonedas sabemos que tienen otros estándares. El rebote que yo esperaría ver ahí en DOT es de un 50, un 80, un 100, un 120%, y eso es lo que estamos tratando de cazar justamente de esa criptomoneda. Recuerda que yo te comparto cuando compro, cuando vendo en mi canal de Telegram, el cual te va a quedar aquí en el comentario fijado de este video. Y también muy importante hacer énfasis que este video particularmente no tiene ningún interés político, ningún interés como asesoría de inversión, de no inversión, de trading, ni de nada relacionado en este momento a lo que está pasando dentro de México. 100% es material educativo para que tú puedas ver cómo se complementa el análisis técnico y el análisis fundamental, y cómo finalmente el dinero, el capital, el gráfico no puede ser manipulado, y él se mueve de acuerdo a lo que el market maker y el capitalista considera. Y bien amigos, por mi parte, esto ha sido todo con respecto al video de hoy. Recuerda que dejando tu like ayudas muchísimo a este canal, y también te puedes suscribir para que estés atento a los videos que subo en el mismo. Nos vemos como siempre en una mejor ocasión, y yo te deseo también como siempre feliz trading.